La reacción norteamericana no se hizo esperar. De inmediato, el presidente Woodrow Wilson, que ya tenía bastantes dolores de cabeza resistiendo la presión de sus compatriotas para intervenir en el conflicto europeo, envió una expedición que se calificó de punitiva, es decir, de castigo, al territorio mexicano para buscar a Villa. Al frente de la expedición iba el veterano general John J. Pershing, apodado Black Jack por sus amigos. La presencia de tropas norteamericanas en México, claramente una invasión, duró casi un año sin que lograran siquiera ver a Pancho Villa o sus tropas. Mientras tanto, los alemanes habían iniciado la guerra submarina en el Océano Atlántico. Su flota había torpedeado muchos barcos aliados, entre ellos los buques ingleses Sussex y Lusitania, en cuyos hundimientos murieron algunos viajeros estadounidenses, lo cual provocó gran enojo en la opinión pública de los Estados Unidos. Ante un escenario tan complicado, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, obedeciendo las órdenes del alto mando militar del Kaiser, telegrafió al embajador de su país en los Estados Unidos, Johann von Bernstorff, durante los primeros días de 1917. En su mensaje cifrado en un complicado código numérico, Zimmermann ordenaba que el embajador alemán en México, Heinrich von Eckhardt, ofreciera al presidente Carranza una alianza militar con su país, apoyada por la flota de submarinos y la ayuda de Japón, permitiría a México recuperar los territorios usurpados por los estadounidenses tras la guerra de 1847. Von Bernstorff transmitió de inmediato el mensaje a su colega en la Ciudad de México, quien al momento se comunicó con Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores del presidente Carranza, que estaba casado con una de las hijas de este. Los alemanes no contaron con el poderoso aparato de espionaje inglés, que interceptó el telegrama y lo mandó descifrar a la oficina conocida como el Cuarto 40, donde se analizaban las comunicaciones secretas de los alemanes por expertos en criptografía, que es la técnica para descifrar mensajes secretos. Poco antes, los técnicos del Cuarto 40 habían tenido un golpe de suerte cuando un pescador ruso cogió en sus redes un pesado libro con tapas de plomo procedente del Magdeburg, barco de guerra alemán hundido frente a las costas de Finlandia. El libro era un código criptográfico alemán que, como otros similares, estaba encuadernado con placas metálicas para que se hundiera y no cayera en manos del enemigo. Ello les permitió descifrar el telegrama para descubrir con horror la propuesta de los alemanes a México. Si el gobierno de Carranza aceptaba, significaría la complicación extrema del panorama internacional, que por lo menos extendería indefinidamente la guerra en Europa e impediría la entrada de los Estados Unidos a reforzar a los aliados. Sin embargo, delatar a los alemanes no sería tan fácil. El asunto se complicaba, pues si estos descubrían que los ingleses poseían su código criptográfico, lo modificarían de inmediato, por lo que el servicio secreto inglés decidió asignar a uno de sus agentes en México, Mr. H., para que robara la copia del telegrama que debería de estar en los archivos de la empresa telegráfica Western Union de la Ciudad de México. Era una tarea complicada para Mr. H., que sin embargo se facilitó enormemente cuando de manera providencial un ciudadano inglés cayó en la cárcel acusado de falsificar dinero mexicano. Un amigo del falsificador, que coincidentemente trabajaba en Western Union, acudió en busca de la ayuda de Mr. H. para sacar a su amigo de la cárcel. Conociendo los detalles del telegrama enviado por los alemanes a Carranza, Mr. H. obtuvo la colaboración de Sir Thomas Holler, embajador inglés en México. Sus buenos oficios facilitaron la liberación de su conciudadano, lo que permitió a Mr. H. cobrar el favor solicitando al empleado que le consiguiera una copia del telegrama enviado desde Washington por von Bernstorff. A la fecha no se sabe con claridad quién era el misterioso Mr. H. Lo que sí se sabe es que cuando Venustiano Carranza conoció por su yerno el contenido del telegrama, no supo qué contestar de inmediato.
Se trataba sin duda de una propuesta tentadora que le permitiría unificar al país en contra de los Estados Unidos y recuperar los territorios perdidos en 1847. Sin embargo, el riesgo de perder una guerra contra nuestro poderoso vecino era enorme. Por si fuera poco, en ese momento, inicios de 1917, las relaciones entre México y los Estados Unidos se hallaban en un punto difícil. La presencia de la expedición punitiva de Pershing era considerada un atropello a la soberanía nacional, y solo se logró que abandonara nuestro país tras complicadas negociaciones, al tiempo que del lado norteamericano la prensa veía con malos ojos al gobierno de Carranza, que tan poco había logrado para poner en paz el país. Mientras el presidente mexicano se debatía en el dilema de dar una respuesta afirmativa o negativa, los agentes secretos ingleses hicieron llegar una copia descifrada del telegrama a Walter Page, embajador de los Estados Unidos en Londres, quien indignado se lo comunicó al presidente Wilson. Por su lado, Carranza desconfiaba de los alemanes, que antes apoyaron a Victoriano Huerta. Tras mucho pensarlo, aún después de negar la existencia del telegrama ante la pregunta directa del embajador de los Estados Unidos en México, y probablemente con gran pesar, Venustiano Carranza rechazó discretamente la propuesta hecha por el gobierno de Guillermo II. Para entonces la mecha ya estaba prendida. Cuando los periódicos estadounidenses dieron a conocer el contenido del telegrama, la opinión pública exigió al presidente Wilson la declaración de guerra a Alemania. Fue así como pocos meses después, el 6 de abril de 1917, los Estados Unidos entraron a la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, inclinando la balanza a favor de estos y derrotando definitivamente a las potencias centrales en noviembre de 1918. México quedó fuera del conflicto. ¿Qué habría sucedido si Venustiano Carranza hubiera aceptado la oferta alemana? Es imposible de saber. Lo único cierto es que mientras la guerra siguió en Europa, el proceso revolucionario en México aún tardaría varios años en asentarse. Carranza habría de ser traicionado y asesinado tras la insurrección de Álvaro Obregón. Pero si el presidente mexicano consideró con seriedad en algún momento la propuesta del Kaiser alemán, si acaso sintió la tentación de ofrecer a nuestro país la oportunidad irrepetible de recuperar los territorios perdidos 70 años antes, si su corazón se aceleró mientras su yerno, el secretario Cándido Aguilar, le daba a conocer el contenido del telegrama en la oficina presidencial del Castillo de Chapultepec, y si durante algunos segundos soñó con ondear de nuevo la bandera mexicana en nuestros territorios arrancados, si todo aquello pasó por su mente en los primeros días de 1917, su decisión se mantuvo en los límites racionales que le dictaron sus asesores y su propia conciencia. Y si por un momento acarició el delirio del triunfo, tuvo la firmeza de darle la espalda y seguir, muy a su pesar, el rumbo de la historia. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.